Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy estamos a 7 de diciembre. 7 de diciembre, estamos terminando este 2025. Se fue volando el 25. Estamos en el programa 49. Faltan 3 semanas para que termine este año. Y dije, voy a hacer un programa corto, pero con mucho significado, con mucha significancia porque mañana en Panamá, 8 de diciembre, se celebra el Día de las Madres, de nuestras madres, y para nuestra cultura hispana, para nuestra cultura latinoamericana, caribeña y sin duda para nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos hermanos de nuestro continente, los de siempre, los de antes, los de ahora y los de siempre. Por eso invité a Taira Stanley, porque la significancia que tiene la madre para todas las culturas es trascendental. ¿Seguirá siendo así? Yo no sé, por lo menos hasta que tú y yo desaparezcamos de este mundo. Taira, después no sé cómo será, ¿vale? Pero por ahora es así. Y hoy queremos hacer, desde Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar, programa corto, pero con este significado desde ese inmenso amor, porque esa palabra lo resume todo, ese inmenso amor que en el caso mío y de Taira le hemos tenido a nuestras madres y que eso será por siempre. Ya no están acá en físico, pero siguen estando en nuestra existencia, Taira. Bienvenida a nuestra hermana Taira Dilma, esa grande Dilma Stanley Casa, bienvenida. Saludos, hermana. Sí, buenos días. Saludos, un placer, Rebeca, otra vez de invitarme a mí y bueno, hablar hoy exactamente por el Día de la Madre. Y bueno, o sea, para mí es fundamental siempre y agradecida a estas invitaciones, que no es la primera vez, que han sido varias y contenta definitivamente ese rol que juega. La madre en sí, en general, bueno, podríamos conversar sobre ello y bueno, es para mí un placer, ¿no? Bienvenida, Tairo. Vamos a hacer poesía también con hermanos y hermanas de este espacio de Pregonando Ideas, que la verdad que este año ha sido muy interesante. Bueno, como los anteriores en 4 años que ya lleva el programa que, como les dije, nació así en solitario, luego se me juntó por ahí el hermano mayor Inawinapi, unos 2 años, luego ahora este año he estado en solitario, pero creo que para el próximo año voy a estar en compañía, no sé de quién, pero ya veré. No sé si volverá a Inawinapi ahora que está un poco más desahogado de situaciones que se le presentaron en este 25. Así será. Un abrazo para él hasta Portugal, a la hermana y a las niñas. Y bueno, arrancamos con este programa que termina el 2025, Taira, siendo parte de el grupo de trabajo al cual yo estoy en Claxo, Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Decoloniales Alter Global, y que justamente esta semana que tuvimos la carrera, tú y yo, en nuestros distintos grupos de trabajo, definieron, no yo, definieron todos mis compañeros y compañeras en el GT, incorporar de vuelta a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo para los próximos 3 años, del 26 al 28 en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre las actividades que tendremos como marco en nuestro GT. Y la verdad que eso habla no de mí, sino del esfuerzo que está en cada semana en proponernos este tipo de comunicación alternativa. Qué bueno que me siguen apoyando en mi GT. La verdad que hemos tenido, y mira, un momentito, un paréntesis, arranco por en el caso tuyo y mío, Taira, en nombre del Instituto de Estudios Nacionales, el tremendo esfuerzo que estás tú como coordinadora general de tu GT proponiendo, presentando una propuesta para el próximo periodo muy interesante, muy completa de pueblos de indígenas, pero que tiene una participación integradora. Vaya, no solamente de compañeros y compañeras indígenas. Entonces,
por ahí vamos a tener un programa comenzando el año, Taira, de esta experiencia. En el caso mío también estuve en la participación de la conformación de la nueva propuesta, bueno, en todos los elementos interesantes que ahora está de alguna manera Claxon ampliando esa forma en que los grupos de trabajo se configuren. La verdad que es muy interesante y he estado también estas 2 semanas últimas, vaya, bien en ello. Taira estuvo por allá por Uruguay también en estos días en tema de investigación. ¿Y cómo te fue, Taira? Bueno, hay tantas cosas que hablar porque has dicho y para mí ha sido feliz. Definitivamente un cierre de año ha sido de buenas experiencias. Uno, un grupo de trabajo y un nuevo grupo, o sea, coordinar un grupo dentro de Claxo entre siempre hablamos de entre puntos de encuentro y desencuentro, o sea, un diálogo horizontal de discusiones en diferentes temáticas. Eso en el 2025, 2026, sí, yo estoy de acuerdo, me gustaría estar en esa conversación para que los oyentes conozcan un poco cómo es la dinámica, cómo es, qué es lo que estamos discutiendo, percibiendo, cómo están las situaciones de los pueblos a nivel de investigaciones, a nivel de los problemas sociales, de los extractivismos, de los territorios, y ese escenario dentro de Claxo, bajo el IDEN, es importante, bajo nuestra Universidad de Panamá, bajo ese instituto de investigación que también sigue tejiendo desde adentro. Eso, próximo año yo creo que Uf, sí. Aceptaremos para dialogar un poco sobre eso. Lo de Claxo de Uruguay es un tema también, cómo las investigaciones exactamente de pueblos indígenas con pueblos indígenas se están realizando a nivel de nuestras regiones, ¿no? O sea, esas discusiones de acceso abierto, o sea, esas discusiones de esa participación con los diferentes sistemas de conocimientos plurales que existen, que los pueblos indígenas han venido y que no han sido reconocidos. así es. Eso es parte dentro de las investigaciones que esperamos terminar el próximo año y que bueno, con una gran compañeros y compañeras, investigadores indígenas y no indígenas que están haciendo sinergias entre los aspectos interculturales. Eso por allí yo creo que sería algo que no se está discutiendo y que dentro de nuestros espacios bajo el instituto estamos logrando, ¿no? Bueno, esperemos el próximo año seguir dialogando y bueno, en este momento terminamos de armar nuestro equipo, un equipo fundamental con compañeros y hermanas de Centroamérica, de Suramérica y, claro, de un Caribe que es necesario también ser solidario, de un Caribe que en estos momentos no se está hablando, se habla muy poco, las situaciones políticas están mirando el Caribe y hay que ser solidarios con los hermanos también. Y bueno, tenemos gentes de Centroamérica, también de Canadá, de México, 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 y claro. todo Centroamérica y Suramérica vendrán cosas buenas. Trataremos dentro de esa coordinación seguir tejiendo, discutiendo y analizando desde esa mirada con los pueblos indígenas. Y bueno, la Universidad de Panamá también seguimos allí dando ese tejido y incorporando cosas, ¿no? Pero para Bien, mí, Rebeca, hay a sumar hasta tal punto, si bueno, si Ceballos no está, yo ahí estaré siempre en asumes, el tú momento. asumes. Asumo mi responsabilidad, que hay que asumirla, ¿no? Se Hay que nos toca como asumirla, así indígenas, hay que es. asumirla. Mira, y yo te Eh, pregunté, arranqué para preguntarte justamente, porque uno siempre encuentra lo que busca, ¿no? Ya encontré lo que busco. Esto que nosotras estamos haciendo, yo con unos años más que tú, eh, y no se trata de ver el tiempo, porque el tiempo lo definimos nosotros en nuestro respirar, en nuestro andar, así, y no él nos define, vaya. Te pregunté esto de Claxo, ¿por qué? Porque Edilma y Casa, que es tu madre, fue tejiendo, co-creando con tu padre desde tu niñez, tu adolescencia y ya a tu edad adulta, no solamente haciéndote el desayuno y todas las demás comidas riquísimas, sino en esa conversa que tenían ustedes, tú y ella.
casi que cotidianamente. Entonces, esto que tú acabas de hacer en Uruguay, que es una tremenda representación, no solamente de la mujer indígena, vaya, sino de la mujer panameña, eh, en- no me gusta utilizar ese concepto de empoderamiento porque viene del inglés, pero yo diría que asumiendo desde el castellano eh, esa identidad para ocupar los espacios que nos corresponden, en este caso en el campo de la investigación. Creo que lo que puedo decir hoy, a un día, a unas horas del Día Nacional de la Mujer, Edilma hizo tremendo, tremendo trabajo contigo, Taira, y la verdad que la felicito a ella hasta el infinito, donde sea que está en el universo. A Edilma le mandamos un abrazote. Y lo mismo digo, me puse hoy el sombrero de mi mamá, que le encantaba este sombrero a Esther Ventura, mi mamá se llamaba Esther Ventura. Porque también, sin duda, uno por supuesto que va haciéndose uno mismo, pero hay que reconocer, Taira, quienes han aportado a nuestras existencias. Y sin duda, Esther Ventura aportó a esto que soy hoy, a esta mujer emancipada y esta mujer que tiene las posibilidades de crear todo aquello que se propone. Y que también en espacios como Claxo creo que he encontrado. Como decía mi mamá, y yo no sé si la tuya, a veces no somos profetas en nuestra tierra, Taira, y tenemos que ir a otras tierras, yo no sé si cercanas o lejanas, pero a otras tierras, porque aquí se nos complica la cosa, Taira. Entonces, nada, creo que tanto tu mamá, tanto Edilma como Esther, apostaron por ese crecimiento espiritual, emocional, crítico de nosotras y que nos serviría para ir construyendo nuestro andar eh, eh, sin que tuviésemos confusiones. En primer término, a mí me encanta ese concepto, esa palabra confusión, y yo no tengo ninguna confusión, y tú tampoco, de lo que somos, de lo que queremos y de lo que debemos hacer. ¿Vale? No tenemos ninguna confusión. Y lo segundo es que hay madres, ese rol de madres que no solamente lo ejercen aquellas que tienen la posibilidad de traer al mundo una cría, sino aquellas que asumen la tarea. También hay madres que por naturaleza, por circunstancias, no pudieron procrear, pero que asumen el rol a cabalidad. Conozco muchísimos casos, millones de casos en el mundo, pero también hay que decirlo, Taira, porque este es un programa para enaltecer el rol de madre. Hay hombres, padres que porque ha fallecido la madre o por distintas otras motivaciones asumen el rol de madre y lo han hecho de una manera excepcional. También conozco personalmente casos, y ni hablar los padres como el tuyo, y como el mío, que eran unos padres paternales y maternales. Tenían ambos sentimientos que la verdad que nos transmitían, y a veces cuando era más joven yo estaba confundida, no entendía muy bien porque mi papá era un padre, tenía una condición paternal muy similar a la maternal, y después me di cuenta que no había drama con esa cuestión de si es hombre o mujer, entender esa cosmovisión de la madre, de protección férrea, absoluta y así incondicional, como la tuvo mi padre con nosotros, mismo tu papá. Eso es de las madres. Vaya, y hoy vamos a exaltar a esas madres, a la tuya, a Edilma y Casa, a Esther Ventura, eh, Orobio, a otras tantas que quiero que vayas pensando en tu mente, a Felicia Santizo, que es la madre eh, y abuela de unos grandes de Cáncer Ortega y de Villillo Ortega. Vaya, tremenda herencia que dejó Felicia Santizo a nuestra tierra. Como también quiero hoy saludar a la mamá de mis compañeros del otro formato de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, a Eira Mitzi Rodríguez, viuda de Méndez,
la mamá de Antonio Méndez. Su drama fue tener a Antonio, pero todo lo demás es, vaya, excepcional Eira, no mentira, excepcional Eira. A mí sí fue mi suegra, todo el mundo sabe que fue mi suegra, es mi suegra, pero la adoro. Más tarde le llevo, si no hoy, mañana le llevo su regalito, ya lo compré. También quiero saludar a doña Ana Isabel Sánchez González, es la madre de el compañero Jorge González, Jorge Isaías González. Saludos a doña Ana Isabel, saludos a doña Silvia Víquez, la madre de ese grande, del compañero Javier Orlando Víquez. La verdad que un abrazote hasta allá, hasta las tierras de la Chorrera, las tierras chorreranas, a doña Silvia. Y por supuesto a Zoila Mojica, que es la mamá de una de mis mejores amigas, de Gira Mojica, la mamá de mi hermana también, mi amiga Yarelis Maure, bueno, a doña Gabriela de Maure, saludos en este día. Mira, ahora en estos días, Taira, uno repasa como, ¿quiénes son los amigos de uno de verdad? Tengo amistades, ¿no? Unas más cerca y otras muy lejos o fuera del espectro de la amistad. Pero en el recuento sigo teniendo y para, em, no sé cómo decirlo, reafirmar, si se quiere, reafirmar aquel reproche de algunas amigas mías de que pues siempre he querido más a Yiri y a Yareli, pues hoy lo reafirmo aquí en el YouTube, en este canal, porque esas son mis verdaderas amigas en las buenas y en las malas. Así que saludo hasta el infinito a doña Zoila, que ya no está con nosotros, y a doña Gabriela, que viene la próxima semana de Ocu, de la tierra más bella. Viene de Ocu, bueno, por unas citas médicas, así que voy a visitar a doña Gabriela. Entonces, no sé a quién quieres saludar tú, Taira. Sí, wow, tiene bastantes madres allá en la otra parte del campesinado panameño, ¿no? O sea, toda esa parte, ¿no? De Y mi Ocu y de contexto, sí, Veragua, sí, porque Chorrera, Zoila iba a era, mencionar. escucha, paréntesis, Zoila era de un pueblito hermoso, que cuando vengan los extranjeros a Panamá y también los nacionales, vayan y lo conozcan, la Colorada de Santiago, una belleza de pueblo. De allá era Zoila. Claro, ¿no? Y escuchándote un poco, ¿no? O sea, el contexto ¿no? Un Panamá pequeño, pero con muchas culturas, los hermanos afros, ¿no? O sea, los compañeros del campesinado, ¿no? O sea, y mi contexto siempre está solamente en pueblos indígenas, casi siempre, en la mayoría de los casos. Pero antes de empezar, por ejemplo, hoy es en el calendario maya. Y lo menciono porque es un día también importante y hoy en el calendario maya es el día del guardián de la tierra. Uh, Excelente tomar este día, tenerlo, porque así como uno ve los calendarios o las astronomías, Aries y Tauro y Gregoriano, casi siempre en cualquier evento que me toque en este conversatorio, yo trato de ver los calendarios mayas que me llevan a mí a saber qué nos depara el día de hoy. sí, Y hoy es el día del guardián de la tierra. Yo creo que es fundamental lo que tú mencionaste, que nos toca a nosotras asumir cosas, cada una, unir esfuerzos, ¿no? Unir esfuerzos, y yo creo que por algo es que nos unen a nosotras, nuestras dos madres, ¿no? Como tú muy bien lo has dicho, o sea, dos madres con coraje, con fuerza, excepcionales. y ser madre, o sea, a veces lo reducimos como si fuera solamente un rol biológico, pero además de eso, es mucho más que eso, ¿no? No solamente es el rol biológico, sino también es un tema o sea, de lo que nos tocó a nosotras como madres. Estas dos madres excelentes, o sea, fueron unas politólogas, o sea, o sea, Total. conocían todo, Poetas. pues, conocían toda una situación social, y creo que a raíz de lo, como muy bien lo mencionas, somos nosotros el producto de dos de ellas, pero también en mi caso, o sea, tuve el privilegio de tener a él como a ella.
Ambos, por ejemplo, te cuento yo que ellos no llegaron a una escolaridad, o sea, llegaron Claro. hasta primaria. Mi madre llegó hasta primarias, menos no se graduó de No se sexto graduó del grado. sexto grado, así es. Y mi padre también, en Cunayala, la única escuela, había solamente una escuela de primaria que era Narganá. Bueno, ahora hay más escuelas, pero en ese momento solamente iban los hombres, igual como aquí en las ciudades, ¿no? Y mi padre se graduó de sexto grado en la escuela, bueno, en la comunidad de Narganá. Y mi madre no podía llegar y llegó hasta primaria, hasta tercer grado. Bueno, o sea, tener ese coraje y conocer las realidades, llegar aquí, conocer. Le traigo esta anécdota porque para mí ha sido fundamental el papel de la mujer, pero no solamente en el tema biológico, sino también en el aspecto político. Claro. Y cuando alguien me pregunta cómo yo aprendí todo esto, es que yo aprendí desde el vientre de mi madre. Y desde el vientre de mi madre ya ella me llevaba a estar con las autoridades del pueblo cuna, a ver, o sea, recuerdo yo que ellas, y te cuento que ella no conocía el castellano y lo aprendió en el partido del pueblo, porque en los partidos del pueblo de ese entonces se reunían en los parques de Santana y ella llegaba allá a sentarse a escuchar, pero no entendía, poco a poco fue entendiendo el castellano, pero como no había aprendido en esa escolaridad, aprendió dentro de todos estos movimientos, estos partidos, ahí fue que fue tejiéndose, ¿no? Ella misma con los problemas sociales y políticos. O sea, ahora me doy cuenta que varias amigas que todavía están vivas me dicen, es que ahora ya sé por qué ella quería que me conocieran, porque ella siempre me llevaba a todos los caminos, a las marchas, me llevaba recuerdo yo, a la Casa Azul. La Casa Azul, ¿te acuerdas de la Casa Sí, cómo Azul? no, cómo no. Que llegaban todos los dirigentes, hasta La llegó. intelectualidad Oiga, panameña. y yo llegaba desde pequeña, yo le decía, y era una gran anécdota porque desde los 16 años yo llegaba, me sentaba, era la más joven, pero ahí constante, ¿no? O sea, yo decía, porque tanta gente es aquí, pero todos ya mayorcitos, ¿no? Yo creo que el papel que jugó, o sea, fue una educadora, o sea, esa educadora popular que uno, o sea, a veces solamente señalamos a los maestros académicos, pero en las comunidades hay un rol total de mujeres y hombres, ¿no? Y por eso antes claro, yo me siento contenta de que me hayas invitado, pero también señalar a esas mujeres que son tejedoras desde la colectividad, ¿no? Desde que el papel que juega la madre, el hogar como jefa, ¿no? Como protectora y guardiana de las tradiciones, protectora de la comunidad, ¿no? O sea, han jugado, y tengo que también mencionar, aprovechar todo esto, o sea, este año nosotros cumplimos, el pueblo cuna cumple 100 años de revolución y las madres fueron en sí las mujeres jugaron un papel Así es. fundamental y esas madres eran la protectora de todos esos hijos. Pero no solamente la madre, por eso decía yo que hemos reducido solamente al tema de la maternidad como un rol biológico, sino también han sido también esa figura, la que tú muy bien has señalado, las tías, los tíos, los abuelos, o sea, es un tejido total de la comunidad. Y esa comunidad, de la comunidad, porque no solamente es el rol de la madre, sino de lo colectivo, del acto comunitario, en la que juega no solamente la madre, sino también la comunidad. Entonces, a nivel a veces, pero también estamos haciendo procesos, es que occidentalmente solamente, bueno, mañana es el Día de la Madre, es solamente la madre. No, nosotros los pueblos indígenas hablamos también de ese tejido colectivo donde juega exactamente las tías, los abuelos, a las abuelas, que en mi caso, por ejemplo, mi madre fue huérfana. Mi madre Claro. fue huérfana, yo no conocí a mi abuela directa. Quien la crió fue la tía. Y la tía después muere
y muere en un incendio en la comarca de Cunayala y después se crían entre todas las primas. Entonces yo fui teniendo como árbol genealógico un tejido Las entre tías, tías, las tías. Entonces, por eso es que no solamente juega el papel de la madre como rol biológico, sino dentro de las culturas indígenas, todo el que juega asuman. todo el que asuma y es lo colectivo de esa comunidad y es la protección. Entonces, Así es, pero eso no sale no solamente de los pueblos indígenas, también aquí en los claro. barrios, en los roles cuando los padres, me pasa también Cuando ahora a falta mí, ¿no? alguno, claro. Claro, ahora me pasa a mí, o sea, mueren mis dos hermanas y tengo, y una de parte de, bueno, de madre y padre, que deja, bueno, a dos sobrinos y entonces me toca a mí jugar el papel de la madre de ellos y juega también, y juego el papel de todas las otras madres, de todos los sobrinos más que son bastantes, ¿no? Bastante. Entonces, eh, el rol de madre, muy bien lo decía, recuerdo en un escrito de Ivan Guagua, escritor cuna, que el papel de la mujer, ¿no? O de esa, y la mujer de ese rol es como tiene como eje lo económico, lo político y lo cultural, o sea, porque es el rol, o sea, que sostiene un hogar. Y ese rol debe ser también político, también es lo económico porque sustenta. Pero los los momentos han cambiado, los sistemas se penetran en todos los lugares que ya las madres tampoco no pueden cuidar tantos hijos, porque ahí entonces está el aspecto económico. Hasta tal punto entonces que ya la economía no alcanza para los 5 o 10 hijos que tiene, ¿no? Entonces, Ujú. el rol de esa madre juega ese aspecto económico, ¿no? Y más si de repente está soltera o si tiene, Asume todo, asume así todo, es. pero vamos a suponer que si tiene alguien al lado, pero ese alguien debe que también asumir ese rol horizontal, equitativo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, el término de madre es tan grande y por eso mencionaba, también es un aspecto económico, político de formación, es educadora. O sea, entonces, en el aspecto de los pueblos indígenas, sigue siendo esa maternidad colectiva que no es solamente de una, sino también de Exacto. todas, De ¿no? todas. Esa maternidad colectiva comunitaria, o sea, que seguimos de alguna manera, debemos que seguir eh, conversando en estos espacios el rol que juega y el sistema que en estos momentos No, pero el eh, sistema quiere romper con eso. De hecho, ha roto con eso. claro, ya ha roto con eso, exactamente, que hasta tal punto, por eso es porque a algunas madres le ha tocado entonces eh, entregar a sus hijos, no porque es que ella quiere entregarla, sino porque no hay un sistema económico de Sí, de sostener protección, de acompañamiento. de economía. Entonces, claro, entonces a veces podríamos señalar de alguna manera, pero es que el sistema ya, como dice, ha entrado por todos lados y bueno, hablar de las madres, a mí o sea, yo saludaría a todas esas madres que están en la comarca, ¿no? O sea, las madres de nuestras compañeras, ¿no? De los compañeros, ¿no? Y también, por ejemplo, en Panamá tenemos 11 comunidades urbanas cunas, por ejemplo, tenemos comunidades urbanas cunas en Pacora, en Cunanega, en Veracruz, en Colón. Y y el rol que juegan en estas Comunitario, ¿eh? ciudades, claro, y en las ciudades que siguen siendo también duras, porque no porque las ciudades sean duras, sino es porque el sistema también, el tema del racismo, el tema de la participación, o sea, no contamos ni para y el papel que juegan también los abuelitos, ¿no? O sea, las Sí, abuelas, sí, sí, ¿no? sí. Que a veces no está la madre, pero ellos son los fundamentales, yo todavía siempre menciono que, bueno, como digo, he tenido la dicha de tener dos árboles y dos pilares, tuve la dicha, ¿no? O sea, se fueron a otro espacio terrenal, pero tuve una madre y un padre que jugaron un papel fundamental. Y eso también los abuelos hacen, los abuelos ¿Cómo no? juegan ese papel que de alguna manera
en estos últimos años, con tantas situaciones de salud y enfermedades, se han ido muchas hombres como mujeres y juegan el papel entonces ese tejido colectivo, la tía, el abuelo, ¿no? Eh, Sigue siendo ese papel de madre, ese tema de resistencia siempre es parte de la sociedad, no se separa, no se separa de que, bueno, es que la madre solamente es lo biológico, o sea, juega ese papel de sostener, de sostener y proteger, orientar y nutrir lo que en estos momentos estamos pasando toda nuestra América, ¿no? O sea, yo por eso saludo a todas esas tías también, a esas hermanas, hasta ese tío, a ese hombre que Sí, está sí, sí, acompañando, que asumen. ¿no? Que están en las ciudades, pero también en las comarcas o en las montañas, en la comarca Nova, en la comarca Amberá, y bueno, las madres de nuestras compañeras y amigas, ¿no? Yo diría tantas amigas, pero no quiero dejar ninguna para después no hacer ahí que estén sentidas, pero a todas esas madres que están aquí, presentes aquí A nuestras madres y nuestras abuelas. Yo, por ejemplo, tuve eh, unas abuelas maravillosas. Mi abuela Victoria Williams de Orobio, que es la mamá de mi mamá. Ella es descendiente aymara, por eso mi mamá era también indígena y yo obvio que tengo mi herencia indígena y ello. La verdad que siempre tuvimos ese contraste en el caso de mis hermanos, ¿eh? Lo indígena por el lado de mi mamá y la negritud por el lado de mi papá. Yo tengo dos negras por el lado de mi papá, mi abuela. Ella se llamaba Isabel Delgado, era una negra de Agua Dulce, de Coclé, y que vino eh, para la construcción del ferrocarril, su, su primera migración. Y tengo mi bisabuela, también paterna, que se llamaba Victorina Rangel. Ella es de la colonia, ella es descendiente de los negros de la colonia que luego que se liberaron, es decir, que rompieron las cadenas, entonces emigraron hacia el Darién y mi abuela era darienita, una palenquera de verdad. Mi bisabuela, Victorina Rangel, yo la conocí muy chiquita, por allá por los años 70. Ella murió en el 77, pero la recuerdo, fuimos en varias ocasiones muy pequeña, menos mal porque los indígenas, ojo, eso lo heredé de mi mamá. Lo heredamos de mi mamá, mis hermanos y yo. Tenemos una memoria muy larga. Yo recuerdo cosas cuando tenía 3 4 años. Imagínate que ahora, bueno, también eran los 70 obviamente. Ahora hay tantas distracciones que le imposibilitan a los niños guardar, ¿va? En la memoria cosas. Pero yo recuerdo cosas de los 3 de los 4 de los 5. Y ella murió cuando yo tenía 7 años. Y entonces recuerdo cuando mi papá nos llevaba ya a los 4 y todos alrededor de ella, los hijos, los nietos, los bisnietos, era como una matrona, una matrona. No fue a la escuela, pero hablaba perfectamente, y le entendíamos y la verdad que al final ella aprendió a leer y leía el periódico y todo lo que le parecía interesante leía de todo un poco y ella, recuerdo que le decía a mi papá, y luego mi papá nos los dijo a nosotros, lean, lean, lean porque abren el horizonte, abren sus perspectivas de la realidad, sin ir a la escuela, ¿eh? Y en el caso, por ejemplo, de mi mamá, mi abuelita también llegó a la primaria, mi abuela Victoria Williams de Orobio, llegó a la primaria y ella, mi abuelo la conoció en el puerto del Callao. Era una niña que vendía indígena, pues con su familia vendían productos que cocinaban y tal, iba a la escuela, y mi abuelo se enamoró de ella siendo muy, muy niña, muy adolescente, y se casaron y a los años pues llegaron a Panamá en el año 43. Llegaron a Panamá a Colón. Mi mamá es en primer término, si se quiere, colonensa porque allí vivieron ella con sus tres hermanos, llegaron cuatro, ¿no? Mi mamá y tres hermanos, y ya los más pequeños sí nacieron en Panamá. Una que está viva, que es la única que está viva, y el pequeñito, el Benjamín, que es el mártir del 64. Por eso mi abuela decía que amaba a Panamá, ella se nacionalizó panameña.
era peruana, se nacionalizó panameña y ella decía, aquí en esta tierra que me recibió, que me acogió, lo he dejado todo, hasta mi hijo menor, ¿no? Dejé mi sangre en esta tierra, así que mi abuela terminó más panameñísima que los panameños. Amaba a Panamá, entonces, bueno, tenemos un poquito de todo, Taira. Nosotros somos esta tierra de la Vía Yala, todos somos un tejido, somos un tejido que tenemos identidades, pues sí, y que nos reconocemos, pero que tenemos cosas que nos unen sin duda alguna, más allá de las fronteras, que las fronteras son un tema político, ¿no? Pero en este Día de las Madres, Taira, es bueno resaltar no solo para las nuestras y nuestras abuelas, etcétera, sino para el resto de aquellas mujeres que saben cumplir con ese rol, que no es solo de protección, Taira, y de cuidado, es de la transmisión de los fundamentos de la vida, como lo son el amor, el sentimiento del amor. Nosotras las mujeres, no digo que los hombres no, ¿eh? Los hombres también. Pero nosotras tenemos más tiempo, o quienes asumen ese rol, porque pueden ser también hombres, como lo dijimos, asumen ese rol de la crianza, crianza de la cría, vaya, entienden que es fundamental preceptos para la vida, enseñarles el significado del amor y para qué, por qué. No puede haber existencia humana sin amor. ¿Vale? Y eso es Ujú. parte de la tarea del rol de la madre. Esto que estamos celebrando mañana aquí en Panamá, que pueden ser hombres o mujeres que asuman tías, muchas tías, o tíos o hermanos mayores que muere la madre y tienen que hacer el rol con sus hermanos pequeños, sus hermanas pequeñas. Entonces, el amor es lo primordial. Luego, el amor, pero el amor integral, ¿eh? A la madre tierra, a la lluvia, al sol, a todas las especies y por supuesto que a los humanos también, ¿no? El amor integral. Luego, es importantísimo y es parte de este rol de la madre enseñar esto que estamos haciendo tú y yo, a comunicarnos. La comunicación es fundamental. ¿En qué idioma, en qué lengua? No importa, pero a comunicarnos. Y aquellos que no tengan la posibilidad del habla, habrá que comunicarse con aquellos no videntes, con los que no tienen el sentido del oído, el sentido del habla. Tenemos que tener la capacidad, las madres, quienes asuman ese rol, a enseñar a comunicarse con ellos, a comunicarse con ese otro que tiene estas realidades. Entonces, el amor, la comunicación, el respeto. Tenemos que aprender a respetar esa identidad de ese niño, de esa niña que va creciendo. Que sí, que por supuesto que tiene que asimilar, que tiene que internalizar los valores culturales que son propios de la comunidad, pero saber que esa persona humana, ese niño, esa niña, va creando su propia personalidad. Entonces, el respeto es fundamental en la crianza. Luego, pues sí, que cómo enseñarle a ese niño y a esa niña que hay una comunidad que tiene esos valores y que tiene esas formas de organización a través de la escuela, bueno, que eso es la formalidad, a través de la escuela o de cualesquiera otras instituciones que están en la sociedad. ¿Cómo socializar? Eso implica la urgencia, la necesidad que tienen las madres de enseñar a los niños y a las niñas a vivir en comunidad, las reglas de comunidad, ¿vale? Es fundamental la convivencia en la comunidad con los valores de la comunidad y qué sé yo. Pero primero reconociendo al niño, ¿no? Y luego esto cuarto. Y lo último, el quinto, que es un elemento fundamental, Taira, es enseñarle a ese niño y a esa niña, quien sea que asume ese rol maternal, que el cielo es el límite para todo lo que quiera
hacer, o sea, lo puede hacer en sueño, pero también materializarlo. Entonces, esas son las tareas fundamentales que tiene que cumplir aquel o aquella que decide ese rol de madre. Sí. El, ay- ayer, por ejemplo, estábamos haciendo el cierre de los 100 años de la conmemoración de la Revolución Cuna en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho. Tuvimos viernes y sábado conmemorando este cierre y una de las cosas que casualmente me quedo y me hace recordar un poco las palabras de mi hermano Manny y él decía, ¿cuál es el papel del pueblo cuna, ¿no? O sea, con tantas luchas y golpes y situaciones en el mundo, conflictos a nivel mundial, problemas sociales, etcétera, y políticos, entre otras tantas cosas. O sea, ¿qué nos queda a nosotros como pueblo? Y me quedo con una palabra y él decía, una de las cosas que nosotros como pueblo vemos, y ahí me quedo con ese amor que dices, el amor universal, ese amor debe ser solidario, ese amor, y también lo traigo a la madre, ¿no? El Ujú. amor universal, ese amor solidario hacia la humanidad, pero no solamente ese amor que, que ese amor también, porque el pueblo indígena habla del el pluriverso, o sea, que más allá del universo, o sea, entendemos el Sí, somos universo, diversos. somos tan diversos y el universo es fundamental, pero el amor también a eso, a lo que mencionas también sobre el amor a la madre tierra. Si uno no es, y esa tierra, por eso es que la tierra es madre, porque produce, porque da, porque nos da los alimentos, el río, o sea, es todo Todo. un complemento. Entonces, con la palabra que comienza sobre el amor, ese amor debe ser ese amor universal. La madre tierra es eso, es amor, solidaridad. Entonces, esa madre en la que celebramos, ¿no? Esa madre para el día que es mañana, el 8 de marzo, perdón, 8 de diciembre, el, es esa, debe que tener como fundamento, el fundamento, el pilar, el amor universal que recoge no solo porque va a estar, porque tiene en su vientre, porque está educando, porque está dando a ese individuo en esta sociedad. Y en ese sentido, me quedo con ese amor universal que es complejo, que Mm. es ser solidario Sí, con no solamente con el pueblo cuna, sino también con los otros con pueblos, todos los pueblos, con claro. todos los pueblos, no solamente de Panamá, sino también, ¿no? De toda esa Del sur solidaridad global. internacional. Exactamente. Entonces, Ahora, y te voy a decir, esa madre, porque es que la situación está tan difícil, o sea, hay una economía, no hay hay un desempleo, o sea, entonces esa madre está luchando, la que están las madres en los barrios, en nuestros barrios, en nuestro Colón, en nuestro San Miguelito, en nuestras provincias, o sea, en las comarcas. Entonces, está luchando y en esa lucha, o sea, debe que tener un rol, pero no solamente ella, es colectivo, o sea, es colectivo con la comunidad así es. y juega un rol y a veces nada más las vemos, bueno, pues vamos a celebrar y llevarle el regalito de la flor. Sí, que Y no después le lleven sartenes, ¿oíste? sí, entonces nos quedamos con eso, pero no vemos la complejidad que juega, que no solamente también que no solamente es biológico, es también todo, es La complejo y crianza juega un papel, claro. Entonces, a mí la verdad que hablar de ello es hablar de todo, es hablar de esa de todo. colectividad, ¿no? O sea, y a esas madres que están allá. Por ejemplo, yo como te dije, no, o como les digo, no tuve una abuelita que las conocí, pero ahora que ya no está mi madre, y mi madre fue huérfana, cuando estoy en la comarca, todas las abuelitas para mí son mis abuelas, Son tu Rebeca. abuela, claro. Cuando las veo así, con con todo su traje tradicional en Tulemola,
Y cuando voy a las fiestas de la Revolución, por ejemplo, todas las abuelas me preguntan, ah, bueno, es que yo conocí a tu abuelo, yo conocí a tu abuela. Entonces, como otro tejido más colectivo, porque son mis Es abuelitas, y cuando las inmenso veo, el tejido, son, así es. son las abuelitas. Y las madres igual, cuando yo las veo, la amiga de mi madre, la tía, ¿no? Se veo todas como madres. Entonces, claro, es un papel colectivo. Sí, por eso Ese madres en colectivo, madres, en claro, madres, plural. tías, tíos, ¿no? O sea, porque también, como dice, uno no quisiera hablar por separado de los hombres, pero también han jugado un rol Claro que sí, los que han sido buenos, claro, este claro. acompañamiento, ¿no? Y bueno, ahí hay mucho que hablar con ese papel, ¿no? Y la mamá de Ramfis. Ay, sí, también está en ese espacio terrenal, ¿no? Igual también ha sido una gran suegra, ¿no? Que crió también a unos grandes hijos, ¿no? O Hijos, sea, sí, 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 me hijas, consta. sí, allá en la provincia de Santiago, ¿no? O sea, En Veragua, en Veragua. sí, Muy bien. entonces, No, mira, saludos a todas nuestras compañeras también, aunque no es el Día de la Madre en muchos países, en casi, yo creo que en ningún país de América Latina, pero a las madres en nuestros grupos de trabajo y en todo donde andamos nosotras metidas. Pero bueno, el programa tiene que terminar, pero nos vamos con poesía. Y yo cierro reconociendo en esta fecha ese espíritu revolucionario que tienen todas las mujeres de siempre, las madres que también, como dije, lo pueden asumir otros y otras, ese rol de madre, siempre va encaminado a más allá de los pueblos indígenas, porque a mí me consta, yo viví en Santana, nací y crecí en Santana, perdón, y el espíritu colectivo de protección de Santana definitivamente fue un elemento clave para lo que soy yo hoy. O sea, la comunidad acuerpa y protege a las crías. Entonces, ese espíritu de colectividad también está en los suburbios de nuestras ciudades y yo soy un resultado eh, positivo de ello que siempre nos impulsaban el tema de creernos y entendernos en la necesidad de emanciparnos permanentemente, mujeres, pero hombres también. Pero nosotras las niñas, emanciparnos de pi- esa cosmovisión patriarcal que teníamos en mi país desde muy niña. Bueno, mi mamá ni a hablar, ¿no? Que nos lo reforzaban. Pero que hoy hay que decirlo en este programa, estamos obligados y obligadas a que nuestros niños y niñas no padezcan este sistema esclavizador moderno que está muy bien esa esclavitud está, digamos, muy bien solapada con eso de los derechos de los trabajadores, de las 8 horas de trabajo y que son remuneradas y que tienes tu hora de almuerzo y no sé qué cosa, pero no dicen lo que implica esa jornada. Las 2 horas para llegar al empleo, las 2 horas para volver a tu casa o más, ¿verdad? Los costos, el costo general de la vida que no se corresponde con el salario indigno que tenemos en nuestro país. Entonces, eso es un sistema moderno de esclavitud en el que todos estamos sometidas. La verdad que no queremos para nuestras nuevas generaciones, Taira, y ya lo decía tu madre y la mía, este sistema moderno esclavizador que no nos permite ser, además que nos dice el sábado. El sábado después del mediodía lo tienes libre para hacer lo que quieras. A la hora que tú llegas, tienes que llegar a lavar, a cocinar la mamá a cocinar, a hacer la tarea y tal, donde no tienes durante la semana las posibilidades de acompañar a los niños en su evolución de sus aprendizajes, en su evolución de su conocimiento del mundo y de las cosas, de su entorno. No hay tiempo para que haya ese diálogo entre madres e hijos y aún así, las mujeres de nuestro país sacan el tiempo, Taira, todos los días para darle ese beso en la frente a sus niños y a sus niñas para preguntarles cómo les fue en la escuela, para decirles, mira, mañana llevarás tal cosa en la lonchera. Y no importa aunque duerman menos, pero esa media hora, esos 45 eh, minutos de cada día son fundamentales
para esa cría y lo hacen todos los días esas mujeres agotadas que llegan de su trabajo. Mira, la verdad es que el rol de decirle a nuestros niños y niñas que la autonomía, que no es solamente política, sino moral, ética de cada uno. Nos los construimos, hombre, y ya lo sabemos tú y yo, con mucho esfuerzo, Taira, todos los días, pero es prerequisito la autonomía y la soberanía, no solamente de la tierra y de la república, esto que tenemos hoy, el Estado nacional, sino de nosotros mismos y de nuestras colectividades. Entonces, vamos por la emancipación de todas y de todos. Taira Stanley, nos vamos con tu poesía. Gracias, gracias, Rebeca. Bueno, les traigo, bueno, Cebaldo De Cebaldo. casualmente le voy a traer espero que le escuche allá en Portugal, nuestro querido hermano Cebaldo Inahuinapi Cebaldo de León. Él nació en Ustup, una comarca de Cunayala, casualmente es primo también familiar. Los otupeños casi todos son primos y familiares. Por ejemplo, en el pueblo, bueno, en Ustuquiña, toda esa gente, todos los que son de Ustupo, siempre Son tenemos a primos. alguien en su familia. Bueno, él escribió, De ella el, también es prima so- tuya, ¿no? ¿quién? De Yanira, de ella, la esposa de Nahuinapi. Ah, sí, no, no, de Armando. De Armando, ¿sí? Sí, Digo, sí, de Armando, de Iba Killer. sí. Ujú. Y Saludos bueno, a Della, hombre, saludos a Della en su saludos, día. saludos, saludos y abrazos a todas esas primas. Tiene como título, bueno, les traje rapidito así un poema de Cebaldo. Se llama Di, Agua Somos, ¿no? En la aldea nace una niña y la partera canta, la abuela canta. Venimos del agua y con el agua, naciendo desde el líquido fecundo de la placenta, que después será bono. Placenta y cordón umbilical serán sembrados en tierras generosas bendecidas por la lluvia. La niña crece. Un día su cuerpo le avisa que la vida es fecunda y por 7 días las mujeres de la aldea la bañarán diariamente en una surba. El agua y ella y sus deseos y sus sueños viajando por ese territorio sagrado, su cuerpo. Va la mujer al viaje final. El poeta le canta sus días y sus noches. Recibe el baño final, perfumado de plantas medicinales, y el último viaje será en el río de sus amores juveniles, y sembrando en el bosque generoso, ella empieza a navegar en el río sagrado que la guiará en la matria final. Agua somos, canta el Nele, agua seremos, canta la aldea. Un fecundo líquido nos trae y un generoso líquido viajamos a la casa final. Qué Lindo, lindo, qué bueno, lindo, qué lindo, lindo. Me lindo. voy con eso de nuestro amigo Cebaldo. Un abrazote y bueno, seguimos. Faltan 3 programas para que finalice el año y vamos a ver cómo nos viene el 2026. Taira cree que yo no la tomé en el aire. Esa proposición sí la tomé y la anoté. Lo conversamos, compañera, después en estos días. Un abrazote. Sí, Esto fue sí, Pregonando Ideas gracias. por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Chao, chao. Gracias, Rebeca. Abrazo, chao. Bye.